Enseguida vamos a hacer un repaso por las ciudades de Galicia, a ver si además de Vigo en otras también hay problemas con el urbanismo, pero primero os pido una valoración, esta sentencia del Supremo que bueno, echa abajo un plan general que llevaba vigente 7 años. José Luis, ¿qué importancia le concedes? Bueno, es una importancia enorme, primero por lo que tiene de freno a las actividades de la construcción económicas, etcétera, pero segundo por lo que tiene de irreversible en la parte de la ilegalidad. Hay muchas cosas hechas, ya no se pueden afrontar ahora para reponerlas. Y por tanto habría que empezar a decir que el modelo que tenemos para aprobar y fiscalizar los planes generales no vale. Se tarda muchísimo en hacerlo, se tarda muchísimo en fiscalizarlo y estamos siempre con estas trapalladas continuamente. Y yo creo que eso hay que empezar a hacerlo de otra manera. No puede ser tan difícil, el mundo está bastante ordenado en los países modernos y no puede ser tan difícil como lo hacemos nosotros para esta cuestión. La legislación urbanística es especialmente, en este sentido, lábil, ¿no? Siempre hay un dicho que dice, ¿qué se puede hacer con un determinado plan de urbanismo? Dice, lo que se quiera, teniendo buenos abogados y bastante tiempo. Algo de eso es cierto, ¿verdad? Y por tanto yo creo que hay que cambiar el modelo de cómo se ordena la ciudad. Y por otra parte, yo creo que hay que judicializarlos mucho menos y hacerlos muchísimo más responsables de la gestión del ayuntamiento contra lo que en términos generales quiere la gente. Yo creo que hay muchos de estos conflictos que hay en los planes, que los tienen que resolver los ayuntamientos por la vía del recurso administrativo y nada más, porque yo creo que la idea esta de que prácticamente quienes hacen la legislación, los planes urbanísticos son los juzgados, aunque sea mediante el proceso de tumbarlos continuamente, me parece que no es razonable. Eu creo que aquí o problema non é a legislación urbanística, que efectivamente é especialmente, digamos, pouco clara, non? Senón, bueno, pois que se saltou un trámite ambiental, que o conselleiro na altura, que era, bueno, Pachi Vázquez, verdade? Despois o alcalde de Vigo e despois o conselleiro, xa do Partido Popular, o señor Agustín Hernández, que quen aproba definitivamente o plan, deron por bon que o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo non contase con aquela avaliación ambiental estratégica. Dito isto, o Tribunal Supremo anula, isto tamén abriríamos un debate sobre acción pública en materia urbanística, eu creo que a garantía judicial ten que habela, non pode ser o Concello quen resolva sen unha garantía ulterior, pero bueno, sobre acción pública en materia urbanística, que eu creo que se debe manter, pero que quizáis habería que evitar abusos como os que xa hubo en Vigo. Todos lembramos aquela rede que había o señor Canaval. Yo también estoy de acuerdo con Carlos, eso de sacar del control de los jueces el tema del urbanismo me parece que es correr unos riesgos enormes. Vamos a ver, si ha habido un puesto por el que había bofetadas por estar en todos los ayuntamientos de España, era el concejal de urbanismo. ¿Por qué? Porque era el vehículo de la corrupción. Si le sacamos el control de los jueces y lo tenemos que resolver vía administrativa por parte de los ayuntamientos, que ya vemos cómo se las gastan, pues entonces estamos perdidos. Es que, bueno, si ya aceptamos eso, pues ya vamos a acabar aceptando todo. Y luego me sorprenden las actitudes, al margen de que efectivamente veo que las administraciones, entiendo que tienen que colaborar de la forma más rápida y eficiente para que los ciudadanos no se vean perjudicados, la ciudad como tal. Pero bueno, parece que síndrome... Esta luna de miel de Claro, repentina. este síndrome de Estocolmo de la consellera que llega allí casi a hacerle la ola a un tío que les ha estado machacando, ridiculizando, obstaculizando todo lo posible con el hospital, con lo otro y tal y cual. Oye, macho, y esto de lo que decía ayer Abel Caballero, creo que era ayer, dice, aquí vamos a centrarnos en las soluciones y no en los culpables. O sea, esto sale gratis. O sea, una cosa que va a costar millones de euros. Que ten que haber un plan xeral de ordenación urbana. Non, é así de parte. Sabe por qué? Porque en moitos países do mundo non o hai e non pasa nada. A planificación é indicativa, non é regulativa. É dicir, simplemente a través de impostos, dice, pues, si construyes aquí vas ter os impostos máis altos, aquí máis, pero non te prohíben facer. Aquí está unha especie de residuo do socialismo, no sentido de que hai que planificar o urbanismo, que hai un serie de señores que dicen que a propiedade, o uso da propiedade, determinan eles cual é, é dicir, ti tes unha propiedade, e ahora podes urbanizar, ahora non podes urbanizar. O sea, a idea é que cada un faga o que lle pete no chal que queira. Sí, sí. Porque eso é o contrario, non é externalidades, o contrario é determinar, como ese señor pode determinar, e por criterios estéticos, porque eu estudio políticas públicas, o profesor de políticas públicas é a única política pública que non ten ningún tipo de justificación de corte social, nin nada por el estilo, simplemente é por criterios estéticos. E iso non acabo de entender eu. De abastecimiento. Sí, Hombre, que no. Estético, simplemente. Y de abastecimiento. Porque un terreno se determine verde, urbano, puedes Son hacer abastecimiento que son criterios de sustentabilidade. No. Son criterios que en moitos países do mundo non hai, e veo que en moitos países do mundo hai
hai lei de ningún tipo e teñen agua nas casas, teñen luz nas casas, teñen un tipo de cosas nas casas. É un conto simplemente para restringir artificialmente a cantidad de terra urbanizable para facer negocio, como decíades vos, para a partir de ahora, si por mudar un metro de aquí para lá, esta casa sube de valor, cuesta tanto e facemos mil favor. Eso é pro que se fai. Pero en moitos países do mundo, repito, non hai nada de esto. En Estados Unidos, por exemplo, en moitos estados. Non hai planes. En la ciudad de Houston, por exemplo, non hai ningún tipo de plan urbanístico, nada. Cada un construye como lle dá a gana. E hai agua, luz, electricidade e todo tipo de cosas. E en moitas ciudades máis. Como yo un pouco máis estrictos, pero desde logo nada parecido que hai en España. En España é unha cosa socialista que quedan dos antigos planes del Gosplan, que se aplica ao mismo. Recibimos aquí en el plató de Vía V a Javier Pérez Rollo. Muy buenas noches. Buenas noches. Que estaba departiendo amigablemente con José Luis Barreiro, que supongo que hemos hablado muchas veces un conocimiento antes previo y acaban aquí confluyendo los dos en este plato. Bueno, Javier Pérez Rollo se encuentra en Coruña, invitado por el Ateneo Republicano, viene de la ciudad de Coruña de dar esta conferencia. Mucho interés por la Constitución entre las personas que estaban escuchando esa charla. Entre las personas que estaban, sí. Y además bastante público... ¿Bien? Informado y bien, estaba bien, un grupo de gente nutrida que para hablar de la Constitución y de la reforma de la Constitución y de estas cosas, pues está muy bien. Bueno, pues hoy llega Javier Pérez Rollo a nuestro programa con una noticia precisamente del Tribunal Constitucional que se ha producido hoy, noticia que por otra parte quizás tenga poco de noticia, porque era bastante previsible lo que hoy iba a fallar el alto tribunal, ¿no? Es que era un disparate. Es que eso... Lo que hizo el Parlamento. Eso era un disparate. Eso era un disparate que además ni siquiera lo podía hacer. Si una de las cosas que pasa es que estamos, en cierta medida, volviéndonos locos y haciendo cosas que son inimaginables. En un régimen parlamentario, un Parlamento no puede hacer nada hasta que no ha investido al Gobierno. El Parlamento no existe sin la contraparte. Ese es el ABC del régimen parlamentario. El Parlamento necesita hacer la investidura del presidente del Gobierno. Y hasta que no ha hecho la investidura del presidente del Gobierno, no puede hacer absolutamente nada. No puede existir sin la contraparte. Esa es la regla del juego. Entonces, el mandato del Parlamento, está sometido a una condición suspensiva que se convierte en resolutoria si en el plazo de 2 meses no se ha producido la investidura del presidente del Gobierno. Por eso se fija el plazo de 2 meses. Usted tiene que hacer esto. Y si no lo hace en 2 meses, disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas elecciones. ¿Alguna teoría de por qué se apresuraron tanto a tomar esta resolución? Yo creo que porque no eran capaces de hacer la investidura. Y como no eran capaces de hacer la investidura, tenían entonces que hacer algo. Y han hecho algo que no podían hacer. O sea, si es que todo es un disparate. En Cataluña ahora mismo es todo un disparate porque no hay Constitución. Formalmente hay una Constitución y hay un Estatuto de Autonomía, pero los ciudadanos de Cataluña muy masivamente no aceptan ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía. Entonces, al no haber Constitución, es todo un desorden. Cataluña es un desorden absoluto. Se está produciendo una desintegración de su sistema político y están avanzando hacia el caos en su ordenamiento jurídico. ¿Con qué consecuencias? Pues no lo sé. Para Cataluña deleterias y para España ya veremos. Porque Cataluña es muy grande. Bueno, vamos a la sentencia. Cataluña es muy grande y entonces la influencia de Cataluña en el resto del Estado es enorme. Vamos a esa sentencia porque, como decíamos, por unanimidad el Constitucional decide anular esa declaración de independencia que se producía hace 20 y tantos días. Hoy ya se ha dicho por parte de la vicepresidenta en funciones, Neus Munté, que no se va a acatar esa sentencia. ¿En qué situación nos ponemos con este anuncio de desobediencia? ¿Cuál tendría que ser el siguiente paso si ellos continúan con la hoja de ruta anunciada? Pero vamos a ver, es que no se va a acatar. Si ellos ahora mismo no tienen... Hasta que no designen el presidente del Gobierno, de la Generalitat, no hay nada. No hay nada. O sea, por lo tanto, ni acatan ni dejan de acatar. Es que ustedes no pueden hacer nada. Si presidente del Gobierno no pueden hacer nada. Ninguna de las cosas a las que se hacía referencia en ese programa, que de pronto se iban a hacer unos proyectos de ley. ¿Cómo se van a enviar unos proyectos de ley si no hay gobierno? O sea, eso es absurdo. Entonces, ahora mismo la Generalitat, el gobierno, el Parlamento, es un Parlamento que está en un limbo, que tiene que negociar cómo hace la investidura. Y mientras no se haga la investidura, es estéril, es un Parlamento que no puede producir absolutamente nada. ¿Por qué esto que ha producido? Porque no era una norma jurídica, era una declaración política. Esto era una cosa que en fin,
Era un disparate. Esto era un disparate. Una investidura en cualquier caso Y que tiene plazos que no puede sobrepasar el 9, mes de enero, el 9 de enero. enero. Y yo no sé si pronostica que se va a llegar a un acuerdo o que va a haber otra vez elecciones en Cataluña, que serían ya las cuartas. Bueno, ya tendrían el 27 de diciembre, ya antes de las elecciones generales ya está claro que no. Antes de las elecciones, eso yo me imaginaba, porque en Andalucía, que el panorama era mucho más claro, y no eran Se unas tardó lo que elecciones se tardó. generales, sino que eran unas elecciones municipales, y hasta que no hubo las elecciones Autonómicas, municipales, Autonómicas. en Andalucía municipales. En Ah, el vale, sí, resto, sí, en el sí, resto sí, municipales efectivamente, y autonómicas y autonómicas. municipales, En efectivamente. Andalucía solamente Sí, municipales, sí, pero sí. en el conjunto de Estado, pero no hubo investidura, y era un caso mucho más claro, porque allí había, en fin, la mayoría del Partido Socialista no era absoluta, pero le faltaban 5 o 6 escaños para la mayoría absoluta, o sea, que no es el caso de Junts per sí, ni de... Entonces no hubo, y aquí no va a haber, con unas generales por medio que son tan claves y tan decisivas como lo que son. La CUP tienen el 27, han convocado una asamblea para ver qué es lo que deciden, y ahí tendrán que decidir definitivamente qué es lo que hacen, si no, habrá elecciones. Yo no veo ahora mismo a la CUP corrigiendo. Yo no veo ahora mismo, tal como ellos se están pronunciando hasta ahora, yo no lo veo corrigiendo el rumbo. En cualquier caso, señor Perorrio, ¿cuál es el origen de todo esto, bajo su punto de vista? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Hay que partir de esa famosa sentencia del Constitucional en relación con el Estatut? Hombre, antes de la sentencia está claro que la situación era completamente distinta. O sea, la sentencia es el detonante. ¿Es la causa única? Yo creo que no, pero desde luego ha sido un elemento que es muy significativo de lo que está ocurriendo, vamos, y el detonante. O sea, en Cataluña sí ha sido. En Cataluña ha quebrado. En Cataluña uno coge la evolución de todas las elecciones, desde la del 15 de junio del 77, todas las elecciones generales, los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña, los resultados de las elecciones municipales, y hay un patrón que es distinto del patrón español, pero ligeramente distinto, pero hay un hermanamiento entre el sistema político catalán y el subsistema político catalán y el sistema político español y el sistema de partidos, hay una. Y entre el Partido Popular y el Partido Socialista han estado siempre o por encima del 50% o muy por debajo en alguna ocasión concreta. Bueno, pues la gente parece, José Luis, que el bautizo por el ayuntamiento les parece que está muy bien. Yo creo que no hay ahora mismo criterio y sobre todo no hay capacidad para decir que no cuando se cree que hay una opinión mayoritaria moderna, ¿verdad? Y por eso se entiende una parte importante de las tradiciones tan fácil que han cambiado en España. No es que hayan cambiado, sino que hayan cambiado tan fácil, que hayamos pasado de creer que el matrimonio homosexual era una desgracia a pensar que era una bendición en 4 años. No es normal. Si hubiese un poco de criterio, la gente hace esos cambios, pero los hace más lentos y razonando de otra manera. A ver, yo quiero decir 2 cosas que antes iba a decir y que no... A ver, hay que distinguir los hechos que son profesión religiosa del patrimonio religioso. El patrimonio religioso es en este momento un patrimonio de la nación y un patrimonio del Estado. No podemos quitar el patrimonio de Santiago, de Sevilla o de Cuenca o de Burgos. No podemos quitar el patrimonio religioso, no podemos dejarlo caer sin que desaparezcan esas ciudades. Es todo lo que hay. Es decir, si nosotros somos en este momento el 3er lugar del mundo en patrimonio, el 80-90% de nuestro patrimonio es creado por la Iglesia y es de origen religioso o está en activo religioso. Y ese patrimonio que forma parte del patrimonio nacional hay que cuidarlo. La procesión de Semana Santa también habría que cuidar al Cristo del Cachorro si estuviese en un museo. Pero no, está en una iglesia y sale con sus propios cofrades. Pero hay quien considera, y es un que acto puede considerar religioso. que la Semana Santa es también patrimonio, un patrimonio pero inmaterial. pero la cofradía... El acto en sí. A ver, tú las distingues entre unas y otras y el No, criterio claro. lo estableces tú, ¿no? No, hombre, no, por favor. A ver, O sea, la Feria de a ver, Sevilla mira, sí que hay que mira, subvencionarla. mira, La Feria de Sevilla, si que me no es tratas- religiosa... A ver, no, si me tratas pero- de simple, te vas a equivocar siempre. ¿Pero por qué? Porque no los... Déjame acabar. Bien, pues ¿Eh? sigamos con el Cachorro y con Sevilla. Bien, entonces, estamos en una situación en la que, cuando nosotros hablamos de lo que se subvenciona en términos culturales, tenemos una sartén por el mango, que es, si nos gusta lo que hace el alcalde, le votamos, y si no nos gusta, no le votamos. Si queremos que el alcalde haga el carnaval, lo votamos, y si no lo hace y nos gusta que lo haga, no le votamos.
El problema es que la procesión de Semana Santa no es un acto, es un acto religioso. Y el acto religioso significa tener un corte trascendental con los hechos de la sociedad civil. Y por tanto, mientras el cristiano está ejerciendo su religión, en la misa, en el bautismo, en la comunión, en la procesión, etc., ese hecho no es cultural, es un hecho religioso. Al hecho religioso, un Estado civil lo tiene que respetar. Y en la medida en que ocupa espacio urbano, que es el espacio urbano del 80% de la población, lo tiene que ocupar. Pero no tienes tú que pagarle para que hagan eso, porque eso no se hace cobrando, eso se hace por otras motivaciones. Y por tanto, yo tampoco me opongo a que los ayuntamientos se beneficien de los atractivos que tienen las procesiones de las Semanas Santas, no me opongo a que el Ayuntamiento de Sevilla sepa, una partida... Claro, sepa que tiene en la Semana Santa el 25% del presupuesto de todo el turismo del año. Lo que estoy defendiendo es la procesión de la Semana Santa, es decir, usted no me la convierte en un desfile teatral, en el desfile de las carrozas del tal. No. Eso es otra cosa, y por eso los sevillanos sacan su procesión con sus subvenciones y con sus dineros. Y eso es lo que es la procesión. La catedral no, cuando tenemos que resolver si se cae la Giralda, es otro problema. Pero es que lo curioso claro. de esto es que hay como una especie de presunción que si tiene algún tipo de derivada o componente que roza la religión, ya es que no. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el carnaval. Que se pague por ayuntamiento, el desfile de las carrozas, tal, determinada iluminación, la feria de abril, sin salir de Sevilla, que no tiene una componente religiosa y demás. Entonces, eso sí se puede pagar. Y lo otro, sí, lo tenemos que ver, tiene una derivada cultural incuestionable, porque la participación de la mayoría de las personas no tiene ninguna componente religiosa. Le gusta el hecho cultural de las procesiones porque le da la gana. Le gusta escuchar las saetas, le gusta ver el paso, le gusta ver los nazarenos. Pero perdona, déjame que acabe. José Luis, que te he escuchado. Bueno, a medias, me has escuchado a medias. No te he escuchado perfectamente. Entonces, lo raro de todo esto es que en cuando entra ya, que roza, que yo no estoy ni a favor, pero todas o ninguna. Separar o que é a religión do que son as institucións, eu creo que é intachable, indiscutible, e ademais penso que o entendeu millor verdade a Igrexa, xa o leva entendendo, porque hai concellos como de Pontevedra que o levan aplicando desde hai moitos anos. A reacción da Igrexa ás decisións destes alcaldes foi completamente bastante máis normal normalizada e lógica que a do Partido Popular, por exemplo, non? E logo hai outra cuestión, vamos a ver, hai sacramentos religiosos, unha religión determinada, e hai actos e contratos civis, quero decir. Entón, hai actos e contratos civis, por qué? Porque teñen consecuencias patrimoniais e teñen consecuencias sobre... No, matrimonio ou a inscripción dun recén nacido, dunha recén nacida no registro civil. Por qué? Porque ten que haber constancia de cando naceu, que idade ten, que son os pais, etc. O sea, que ti entendes que se celebre eso. No, eu digo que hai que separar as dúas cousas. Entón, eu o que non entendo que haxa, ou a min non sei, o que pasa que se hai unha demanda social, pois, que haxa sacramentos civis. Non sei se ten moito sentido, non sei se me explico. Teño entendido que hai varios concellos que isto xa o levan facendo. E actos que teñen consecuencias xurídicas, patrimoniais, porque ademais hai nenos, ben. Queres coller os días cristianos? A ver, por favor, escoitade. Podemos coller tamén el equinoccio de primavera ou unha cosa por estilo, colleron ese día simplemente porque o día de Nadal e non se atreven a eliminar as festas de Nadal. Entón, buscan un subterfuxio para quedar ben como de progres que fan algo novo, pero non queren eliminar o día. O correcto é non festexalo por parte do Concello, porque hai como elementos religiosos vos, ou fenómenos religiosos vos, un momento, el fenómeno religiosos vos que son así os lúdicos, non? Reis, carnaval é tan religioso como a Semana Santa, iso é que deixalo claro, porque o carnaval como moi lúdico, hai moita festa, moito non se considera religioso, é religioso. Estivo prohibido durante o franquismo, carnavales populares. 40 días pero antes, ten origen religioso, e tan religioso como outros, entre que sea contra religión. E esos son vos. En cambio, se a Semana Santa é unha cousa así, son mal, non se festexa ningún punto. Off the record. Los periodistas sabemos, y bueno, realmente podríamos decir que todos... La gente, las personas, los ciudadanos, los seres humanos... Qué bien se le dan los sinónimos, presidente. Vuestro apoyo y vuestro cariño, vuestro afecto, vuestro empuje, vuestra determinación, vuestro coraje... Muy bien, hombre.
Decíamos que sabemos que se va a producir una gran declaración cuando el piloto de un micrófono se enciende y lo primero que se escucha es esto. O esto. De la transmisión. A ver. Pero vamos a darles una oportunidad. Por ejemplo, a Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y miembro además de ECUO. Escuchemos su opinión, o más bien... Lo que nos dicen los técnicos... Sí, bueno, pues los técnicos de Medio Ambiente de Madrid los deben de haber comprado en los chinos. Pues la verdad es que en este momento creo que la elevación así... Y no es solo que la verdad es que en este momento creo que la acción así, sino que además... Que asociados, o sea que estos altos niveles, como en esta situación climatológica de tan mensaje por el tema de partículas. Sí, el de las partículas, que intentó reforzar con apoyo onomatopéyico. Aunque sí es difícil explicar un fenómeno científico medioambiental, ya el siguiente nivel es explicar fiscalidad. Esta chica de Podemos Navarra las pasó canutas, pero consiguió salir bastante bien. La ley dice que las transmisiones a título oneroso... Pues no, se le aplica el tiempo que se la ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente, para después decir que es el adquirente, tendrá la condición de sustituto del contribuyente y nuevamente decir que... perdón. A ver, que me estoy liando, que no entiendo mi propia letra. Coronando su intervención con un... a diferencia de las transmisiones a título lucrativo, lo cual tiene su lógica. Eso es disimular, que si no tienes ni idea de lo que estás hablando, que al menos no se note. Un plan para dotar de conectividad ultrarrápida. Pero ¿cómo de rápida, señor presidente? De al menos 100 megabits por segundo. Luego otras veces es difícil, porque en solo 10 segundos puedes echar por tierra todo el trabajo realizado. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... Por favor, cartón. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan, Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Y si esto fuese una película de Disney, la escena sería tal que así. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... Lo peor, el pobre Juan, que menudo marrón. No está bien poner tal nivel de presión sobre los hombros de un pobre alcalde elegido por los vecinos que quiere que sean los vecinos el alcalde. Off the record. Fernando Prieto, muy buenas noches. Como decíamos, gerente de Protectury, puede que así dicho a la gente no le diga demasiado. Seguro que después de esta conversación vamos a comprender mucho mejor a qué se dedica Protectury, una asociación muy diferente a las que existen en el resto de Europa. En España y en Galicia, lo comentábamos antes de empezar, probablemente tenemos un petróleo del que no somos exactamente conscientes. Hablamos de la riqueza cultural y patrimonial. Lo primero que te quiero preguntar, Fernando, si somos conscientes de la importancia y de las posibilidades que tiene ese patrimonio. Nosotros creemos que no, que realmente la gente no llega a saber completamente la riqueza patrimonial que tenemos y lo que eso aporta a su vez a los ingresos del Estado y a los ingresos de todos, porque al final genera riqueza, genera empleo y genera empresas también. Hablamos de Protectury. Explícanos para que la gente entienda esa singularidad que yo mencionaba, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica exactamente ¿a qué? Pues Protectury, que es la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, se dedica a proteger el patrimonio o a influir en las instituciones y en la administración para que protejan correctamente el patrimonio y tomen las medidas necesarias para que nuestro patrimonio esté correctamente protegido y valorado también. Ponéis un poco en valor, supongo que se trata de poner en contacto, digamos, a todos los agentes que tienen que ver con este petróleo que yo decía antes, ¿es así? Sí, nosotros
Somos la única asociación europea que no es vertical, que no se restringe exclusivamente a un grupo profesional, sino que intentamos abarcar todos los profesionales que están involucrados en la protección del patrimonio, desde el mundo de la seguridad, desde el mundo de la conservación, de la restauración, arquitectos, transporte de obras de arte, dirección y gestión de los museos también, ¿por qué no? Es decir, toda la gente involucrada en la protección del patrimonio queremos que se involucren en nuestra asociación para que de forma altruista pues intentamos tomar medidas para que esa protección sea real. Aparecéis en A Coruña en el año 2009, si no me falla la documentación. ¿Qué habéis descubierto en esta pequeña vida que lleváis como asociación? ¿Están las cosas mucho peor de lo que os llevó a formar Protecturing? No, realmente cuando uno mira lo que tenemos fuera a nuestro alrededor, realmente España no está tan mal. Es decir, hay que decir que en España es un país que dentro del entorno europeo está correctamente protegido, pero eso no quiere decir que estemos en una situación óptima. Obviamente hay muchísimo camino que mejorar. Y lo que sí nos hemos dado cuenta en estos últimos años es realmente poniendo y analizando la situación del sector, la inversión que realizan las administraciones y lo que aporta al conjunto del país, el potencial que tenemos todavía para seguir creciendo, porque como bien comentabas, ese petróleo cultural que tenemos, que somos un país eminentemente turístico, que es una gran parte de los ingresos que tenemos en el Estado, y la cultura, obviamente, es uno de los principales argumentos para venir a España. Y supongo que sin que esté sublimado la gestión de ese patrimonio, supongo, Fernando, ¿no? Sí, realmente la gestión que se está haciendo, quizá lo que nos falta es venderlo mejor. Una de las principales, digamos, cuestiones que se trató en el último congreso que celebramos en Madrid fue precisamente la falta de puesta en valor de los elementos patrimoniales, el generar una imagen de marca asociada al patrimonio cultural. El otro día precisamente comentábamos, por ejemplo, el caso de la playa de las Catedrales, como hace unos años, pues realmente era una playa preciosa que visitábamos mucho los gallegos, pero de unos años para aquí pues se ha generado una imagen de marca asociada a aparecer en ciertos rankings y de repente pues ha habido un boom de visitas a la playa de las Catedrales. Es decir, no quiero decir que tengamos que generar un exceso de visitas a los elementos patrimoniales, porque eso también es malo, pero sí que el posicionamiento de una imagen de marca asociada al patrimonio cultural genera que la gente quiera visitarlo y quiera conocerlo. ¿Está suficientemente bien inventariado ese patrimonio cultural o el primer problema que tenemos es que no sabemos lo que tenemos? En muchos casos no sabemos lo que tenemos. Solamente yendo, por ejemplo, a los archivos de las catedrales, pues realmente no se sabe lo que existe en los archivos de las catedrales. Tenemos, en Galicia tenemos ya un volumen importante de catedrales y de archivos en los cuales no sabemos realmente o no está inventariado lo que hay dentro, ¿no? Y todo lo que no se conoce tampoco se puede poner en valor, porque es como si no existiese. Bueno, hablamos de catedrales, que es lo más visible, digamos, del patrimonio que puede tener la Iglesia, pero la Iglesia es uno de los grandes propietarios de patrimonio cultural aquí en España, y yo no sé cómo es la gestión de ese patrimonio por parte de la Iglesia, si es colaboradora, si se deja asesorar, si tiene técnicos suficientes como para poder abordar todo, insisto, este ingente patrimonio que además de las catedrales, pues está salpicado por todo el territorio. Pues la Iglesia evidentemente tiene buenas intenciones y estoy seguro de que nadie hace o deja de proteger por mal, pero lo cierto es que a día de hoy en el Estado español solamente existen 2 direcciones de seguridad, incluso después de lo que ha pasado en Santiago de Compostela, que son la Dirección de Seguridad del Pilar de Zaragoza, después del atentado que hubo con bomba dentro de la catedral, y la Dirección de Seguridad de la Abadía de Montserrat, pues que tiene un tráfico anual de más de 3,5 millones de personas, y que de hecho el director de seguridad de la Abadía de Montserrat es el presidente de Protecturing en este momento, Jesús Alcantarilla. Pero ¿solo esto? Es lo único que hay, es decir, no tiene ninguna dirección de seguridad más creada para la protección. Enseguida vamos a compartir con todos ustedes los datos del CIS, probablemente conozcan el titular genérico, pero ya les digo que enseguida vamos a entrar en muchos detalles que nos van a indicar pues la envergadura de lo que el CIS pronostica, con 4 partidos con votos muy aproximados en el conjunto del Estado y con resultados llamativos también aquí en Galicia, en donde el Partido Popular, ya les adelanto, lo contábamos antes, perdería 5 de los 15 diputados que en estos momentos tiene en el Congreso de los Diputados. Pero permítame que a esta hora de la noche nos vayamos hasta Vigo. Hemos hablado mucho de ese fraude monumental protagonizado por la multinacional Volkswagen, con miles de coches en todo el mundo trucados, con los motores rectificados para que dieran indicaciones falsas de las emisiones de CO2, algo que tiene pues preocupado y ocupado a muchísima gente, también aquí en Galicia. Así que queríamos comentar una iniciativa que ha surgido en Vigo. Está con nosotros en la delegación de V Televisión en Vigo Manuel Iglesias. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, abogado de IBM Abogados en Vigo, ¿por qué deciden, qué es lo que deciden hacer una vez que detectan que hay tanta ansiedad, digamos, por encontrar una solución? ¿Por qué deciden hacerlo y en qué consiste esa herramienta informática que han puesto en marcha hace unos días? Bueno, nos encontramos un poco con que había mucha gente que estaba perdida, ¿no? Porque en un inicio no se sabía muy bien el alcance, ni cuántos vehículos estaban afectados, ni de qué marcas, ni de qué... Entonces, ante eso, ante un poco el desconocimiento que había, pues, y las llamadas de distintos clientes al despacho que demandaban saber si sus vehículos estaban afectados, pues nos surgió un poco la idea de crear una plataforma y una app telefónica que permitiera a la gente poder conocer con su número de bastidor si los vehículos de los que son titulares eran de los que estaban afectados por el fraude. Por el escándalo. Bueno, porque en estos momentos, si yo tengo un Volkswagen, sospecho que está incluido en el lote de los que forman parte de ese fraude, hasta ese momento, antes de esa aplicación, ¿cuál era un poco la peripecia que me veía obligada a sufrir? Bueno, como la dispersión de marcas es grande, incluso a día de hoy no se conoce muy bien el alcance, si iba a afectar a más marcas, si inicialmente era SEAT, Audi, Volkswagen, Skoda, hoy ya se está hablando de Porsche, la gente estaba un poco perdida y no sabía muy bien, o sea, había algunas marcas que sí habían abierto páginas para que la gente pudiera visitar y saber si estaban afectados sus vehículos. Y nosotros lo que se trató un poco es de concentrar y que con el número de bastidor, pues que las personas puedan saber si su vehículo está afectado o no, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, de que la gente no esté perdida y tenga la posibilidad de acceder y con el simple número de bastidor de su vehículo poder saber. Pues Manuel, cuéntanos cómo es el procedimiento. Como decías, supongamos que yo soy una de esas personas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en principio lo que se tiene que hacer a nivel de página web, otra cosa es a nivel judicial, que si eso hablamos después, pero a nivel judicial lo que se tiene que hacer es acceder a la página con el número de bastidor que se encuentra en el permiso de circulación y en la tarjeta de circulación, pues nosotros podemos hacer una primera aproximación a si el vehículo está dentro de los que inicialmente están anunciando como afectados. Y después, pues a partir de ahí, dar una pequeña recomendación y después cada uno ya hace lo que quiere, si acudir al juzgado, si no acudir, si reclamar, si no, eso ya decisiones un poco individuales, ¿no? ¿Cuál es esa página web, que no lo hemos dicho? La página web es la propia del despacho, o sea, nosotros lo que hemos hecho es dentro de la página del despacho, de nuestra página web, se ha creado allí un enlace y una aplicación telefónica, y es ibmabogados.com, que es la página nuestra, y ahí es donde se puede acceder a esta información, ¿no? Desde el despacho habéis dicho que esto tiene algunas similitudes con el escándalo, con la estafa de las preferentes. Sí, tiene similitudes. Al fin y al cabo es un producto que se pone en circulación de alguna manera engañando a los consumidores, ¿no? o mal informando a los consumidores. Entonces sí tiene similitud. De hecho, están surgiendo iniciativas de demandas colectivas similares a las que hubo en las preferentes, ¿no? Que no fueron aceptadas. O sea, la Audiencia Provincial de Madrid lo que dijo es que esto debería analizarse caso a caso. Claro, cada caso es un mundo. No es lo mismo un coche del año 2007, 2008, 2009 que uno del 2014, 2013. Entonces, cada una de estas situaciones requiere un poco un análisis concreto y requiere encajar la acción judicial que se puede desarrollar. Todas oscilan en torno a una indemnización de daños y perjuicios, evidentemente, pero cada caso es distinto. Estamos hablando en cualquier caso de que los coches que sean sometidos a revisión van a ser diferentes del coche que compré. Claro, ese es el problema que hay de origen en todo esto, ¿no? O sea, el problema que hay es un problema, si se quiere, o desde un punto de vista triple, ¿no? En primer lugar, hay una empresa que se ha ahorrado un montón de dinero frente a otras marcas alterando los sistemas de emisión. O sea, otras marcas han tenido que invertir mucho dinero para cumplirlos y estas ha ahorrado mucho dinero con un software que vale pues unos cientos de euros. En segundo lugar está la perspectiva de la contaminación y en tercer lugar, o sea, la contaminación que se está generando con todo esto, ¿no? Y en tercer lugar está el fraude al consumidor, que es donde nosotros nos centramos un poco más, ¿no? Que le daría derecho al consumidor incluso a recuperar su dinero y el dinero que ha invertido en la compra de su vehículo y las posibles indemnizaciones. Claro. Manuel, que decías, todo esto indica que se abre un tiempo nuevo. Absolutamente, ¿no? Digamos que en España durante cantos anos vamos de democracia, 30 anos, ¿no? A arquitectura política era binaria, se lexía que gobernara o PP ou o PSOE, ¿no?
as opcións electorais estaban restringidas para gobernar esas dúas forzas, e a constitución dos gobernos xa se sabía 3 horas despois de que pecharan as urnas, porque o partido que ganaba gobernaba, non? Eso é o que teñen as combinacións binarias, non? Agora imos entrar nun proceso radicalmente distinto, no que hai 4 elementos, non? PSOE, PP, Podemos e Ciudadanos, que ao mellor existen combinacións de 3 en 3 dos elementos que xogan aí, non? Porque a pesar de que o PP vai ser a forza máis... La combinación que da para la mayoría absoluta es la de PP Ciudadanos. Sí, pero la otra no llega. Sí, pero espera. No, llega. Espera, vamos a ver. Sin Ciudadanos no. Sin Ciudadanos, no, pero claro. Es que a clave é Ciudadanos. Vamos a ver, cando se utiliza a expresión que o Partido Popular gana as eleccións, o partido que gana as eleccións... O partido máis votado. O partido máis votado, claro. Efectivamente. O partido que gana as eleccións é o que forma goberno, que goberna. O partido que queda de primeiro é o partido máis votado. O Partido Popular en Coruña, pois, bueno, non, que logo quedou por baixo. Bueno, o partido que gana é o que forma o goberno. No, foi o máis votado, finalmente, o Partido Popular en Coruña. O máis votado, pero non o que gañou, gaña o que forma o goberno. E no caso de Ciudadanos, vou tirarme en plancha aquí. Eu creo que Ciudadanos, se ten a posibilidade de gobernar apoiándose no Partido Socialista, vai elexir esa opción. Quero decir, si o Partido Ciudadanos ten un diputado máis que o Partido Socialista, Albert Rivera lle vai propoñer... Pero que non lle chega. Ciudadanos PSOE non chega. Bueno... Tería que necesitaría os demais tamén. Complicidade, quero decir, no momento de investidura, absterse, etc. Quero decir, con estas cifras, a suma de Ciudadanos PSOE estaría en 150, 150 e pico, e o Partido Popular en 128. Unha proposta dun candidato, digamos, desta coalición... Bueno, ti pronosticas en calquer caso que se vai rachar unha regra non escrita que rexiu ata agora en España, que gobernaba no conxunto do Estado, estou falando, a lista máis votada. Sí, pero eso era así porque existía unha característica desa alternativa binaria, e era que o partido que quedaba primeiro das eleccións o facía cunha enorme diferencia que impedía alternativas distintas, non? Bueno, creo que non exactamente, había combinacións posibles, o que pasa que se respetaba. Bueno, a ver... Yo creo que esta encuesta lo que plantea son fundamentalmente 2 preguntas. Una es, ¿quién va a quedar de segundo? Y la diferencia que va a tener ese segundo frente al primero. Yo creo que eso va a ser, digamos, el marco que va a inclinar la balanza hacia un tipo de gobierno o hacia otro. En el caso de que el segundo esté muy próximo al PP, que desde hace meses todas las encuestas dicen que va a ser el partido más votado, eso plantea un escenario, y si el segundo es Ciudadanos, muy próximo al PP, yo creo que ahí va a haber un gobierno... Pero en cualquier caso, la encuesta está diciendo lo que dice. O sea, podemos seguir haciendo pronósticos, pero la encuesta de momento fija esa foto, y en la foto aparece... O sea, lo que fija, digamos, es un ascenso impresionante que tiene Ciudadanos y que está prácticamente empatado... ¿Tú crees que puede llegar a superar al PSOE? Y la campaña electoral va a ser decisiva. Definitiva. Porque la propia encuesta nos dice que hay un 40%... No, 40% no, eso hay que aclararlo. Finalmente es un 20% de indecisos. Bueno, Cigarrán da por finiquitado, por lo menos en esta etapa histórica, el bipartidismo tal y como lo hemos concebido. Habrá tiempo de analizar si lo que se está produciendo es un trasvase o el borrado de un partido para la aparición de otro que ocuparía un espacio ideológico similar. Hablo de la conexión del Partido Popular con Ciudadanos y de la conexión de Podemos con el Partido Socialista, pero para analizar en concreto los datos del CIS de hoy, Jorge, tú coincides con el análisis que se está haciendo. Acabamos una forma de entender la representación popular aquí en España y empezamos otra. Vamos a ver, yo decía antes que lo que más me quería destacar era la reducción de Ciudadanos y de Podemos, ¿no? Lo que sí también hay que reconocer es que el cambio se está produciendo, que la clase política requiere de un revulsivo. Yo lo relaciono bastante con lo del 15M. Ahí empieza, digamos, el revulsivo, pero hay matices que yo me gustaría destacar. Primero, parece que se consolida
el mantenimiento del PP en un nivel. Yo no creo que suba ni que baje. Segundo, parece que el PSOE, para mí es una de las noticias más importantes de esta encuesta, el PSOE sigue bajando. Es que en términos porcentuales baja tanto como el PP. Tercero. Con la diferencia de que el PP viene de uno de sus mejores resultados y el PSOE viene de uno de sus peores resultados. Eso es lo más grave, claro. No, a eso me refiero. Luego, Podemos. Podemos ha estado tratando de capitalizar los resultados en las municipales, en donde su nombre se ha manejado en grandes capitales, pero no es Podemos el que ganó, porque estamos hablando de alcaldes y alcaldesas que no son de Podemos. Y eso lo ha tratado de capitalizar y ha recuperado algo, Bueno, algo. En Cataluña, enseguida lo vamos a ver, primera fuerza. No, un momento. Ahí está. Has dicho exactamente lo que quería decir. Mira, no. Ya son muchos años. No. Es que Podemos está jugando una baza muy interesante y es capitalizar a costa de otras fuerzas su marca. O sea, en principio, cuando se creyó la mamá de Tarzán, Podemos no admitía mezclar su marca y quería su marca en exclusiva. Ahora admitió, porque no le cabe otra solución, la mezcla. El caso de aquí, etcétera, y otros, Compromís, etcétera. Cataluña. Y entonces Podemos está siendo interpretado como un crecimiento o una recuperación importante cuando lo que se está produciendo es que Podemos sigue muy estancado en lo que bajó, pero se suma, se le apuntan totalmente los escaños que llevarán esas coaliciones. ¿Y eso no es una interpretación un poco superada, digamos, una nueva forma de entender la oferta electoral, digamos? Yo creo que ya lo veremos, pero a mí personalmente, como gallego, me preocupa. Bueno, y déjame terminar con 2 o 3 detalles más. Después es que vamos a tener mucho tiempo. Pero solamente 2 detalles más, para centrar al menos mi idea, ¿no? Y es, el País Vasco... Sí, pero es que vamos a hablar de eso, porque vamos a hacer más conexiones después. Y me preocupa mucho lo de Cataluña. Bueno, vamos a hablar de Cataluña también. Me falta Manuel todavía por esa primera intervención, que ya te pido. Vamos a ver. Yo creo que una de las consecuencias que hay que extraer de la encuesta es que lo nuevo se hace viejo pronto. Podemos, no hace tanto, estaba por encima del PSOE en intención de voto. Y ahora vemos que ha reducido mucho eso y, sin embargo, Ciudadanos, que estaba en el 3%, prácticamente está empatado con el PSOE. Vamos a ver, yo esto lo interpreto como que había un gran sector de la población absolutamente indignado con las prácticas de corrupción y que por eso apuntaban a Podemos. Cuando tienen otra alternativa que vende más o menos el mismo producto, pero más moderada, todo ese voto se traslada a Ciudadanos. Por eso, digamos, Podemos se queda con el voto. Bueno, porque hubo un trasvase inicial cuando Podemos estaba de primera fuerza en intención directa, de trasvase del Partido Popular a Podemos. Incluso del Partido Popular, de todos los partidos. Pero ahora se queda prácticamente con lo que realmente le corresponde, el voto que viene del PSOE y de Izquierda Unida. Pero, ¿tú crees que esto es un brote, digamos, de indignación o que esto consolida una forma diferente de representarse, digamos? Me parece que Ciudadanos se hará viejo pronto también. Vamos a ver. No el PP. No va a ocupar Ciudadanos el espacio del PP. Yo creo que la vieja política... ¿No se va a convertir el PP en un CD y el PSOE en un CD? No, retornarán. Y retornarán con más fuerza. Pero incorporando esta ideología nueva de que la corrupción es absolutamente imposible de tolerar, etcétera, que es el factor que está introduciendo estas nuevas fuerzas políticas. A mí me parece que en realidad lo que estamos viendo es que había un voto un poco asustado a Podemos y que ahora se va a Ciudadanos. Y Podemos, a pesar de la moderación, no ha conseguido convencer. Bueno, y al final me parece que hay un voto pragmático. Off the record.
Bueno, pues vamos con este resumen, que tanto nos gusta y esperemos que a todos nuestros tertulianos también. ¿Qué calificativo le pondríamos? Banal. Tan banal. Sí. Pues vamos ahora a destapar el lado oscuro de Roberto Blanco Valdés. No se fíen de él cuando parezca que está del mejor de los humores, porque la cosa puede cambiar en un pestañeo. Ahí lo ven, más feliz que una perdiz. Que estamos llamando al timbre del Palacio de Invierno porque lo queremos tomar poco a poco. Por asalto. Y en vez de asalto vamos a que venga esto, por favor, la encargada. Y de repente... Es una mamarrachada. Y luego está Tuco, que mientras en la mesa hay un debate, él está manteniendo otro debate alternativo en el que solo él debate. Nunca vi esto. ¿Qué es lo más, antes de esto, bueno, una campaña cómo transcurría? Los tiempos están cambiando. No, pero yo entiendo que los tiempos estén... Peter Schiller. No, vamos a ver, yo entiendo que los tiempos estén cambiando, pero a mí Pablo Iglesias, Pedro... Un puro caos. O, como decía Confucio, pues pura confusión. Bueno, y cómo nos gustan, por cierto, los debates electorales. Ahí cada uno defendiendo sus propuestas con un rollo muy Braveheart. Quiero tener un partido que apueste por una educación pública gratuita. Quiero que me gobierne un partido que blinde las pensiones, que éstas sean dignas. Quiero que me gobierne un partido que luche por la sanidad, porque ésta sea pública y gratuita. Quiero que gobierne un partido que proteja a los trabajadores. No quiero precariedad en las relaciones laborales. Sí, muy épico, aunque estaría bien, aparte de la épica, prestar un poco de atención a lo que se dice. Quiero que me gobierne un partido que desproteja a las personas, a los ciudadanos en situaciones de necesidad. Porque para decir esto, mejor no decir nada. O a lo mejor no. En algunos Cosas concretas de Ourense, el IVA insisto. reducido. El IVA Cosas concretas. ¿Te ríes? En relación con la cultura. Pues en relación con la cultura, en primer lugar, garantizar que todos tengan acceso a eso, a las obras de teatro, al cine, a los conciertos, a la música, a la educación. Bueno, pues casi nos vamos levantando. Aunque a ver, que en realidad un fallo, e incluso unos cuantos, los tiene cualquiera. Ojo al momento, le ofrece una amnistía de Hacienda a uno de los redactores y periodistas del programa. Bueno, ahora intentamos recuperar ese momento del que hablábamos, el momento radiofónico en el que hablaban precisamente de pues Pablo Iglesias. Pues esto será así, ¿no? ¿Qué está pasando? Pedro Sánchez le contaba a Bertín Osborne cómo fue su adolescencia. Según Pablo Iglesias, el PSOE es de los partidos que peor ha envejecido. Bueno, lo que estábamos viendo es la respuesta de Pedro Sánchez hoy en una emisora andaluza a la pregunta. Estamos ahí. No sé si empecemos. Mira, no a ver sé si nos centramos. No sé si empecemos otra vez. A ver si nos centramos. Porque vamos a hacer un off the record. Con Volver este momento también. Y para terminar, una reflexión para que se queden pensando. Yo no considero ético pertenecer a un comité de ética. Ahí lo dejamos. Off the record.